Muy buenos días. Nuestro grupo va a tratar sobre la distribución lambda generalizada. El grupo está compuesto por Pablo Alejandro García, Lina Fernanda Rosales, Juan Pablo Torres, Juan Sebastián Hernández, Johan Andrés Triana y Omar Camilo Rodríguez. Para una variable continua hay infinitos valores posibles, por lo tanto no es posible deducir la probabilidad de un valor puntual. Es posible calcular la probabilidad acumulada hasta cierto punto y se puede, a partir de ello, realizar un análisis del cambio de esta probabilidad en cada punto. Normalmente, la distribución de probabilidad continua se define por su función de distribución o su función de densidad. Por ejemplo, se puede definir como la integral de la función de densidad y así hallar la probabilidad acumulada hasta cierto punto. Si existe una función percentil, puede también definirse a partir de ella, tratándose de la inversa de la función de distribución. La función lambda generalizada es definida a partir de una función percentil. A partir de la función lambda de Tukey, Rambert y Schmeisser lograron generalizar esta distribución. Como podemos ver, aquí se basa en cuatro parámetros. Lambda 1 es un parámetro de localización, lambda 2 es un parámetro de escala y lambda 3 y 4 son parámetros de forma. Esta es la función de densidad de la distribución lambda generalizada. Aunque como podemos ver no está lambda 1, esta función es una función en lambda 1, pues está definida en términos de la distribución lambda generalizada de la cual depende lambda 1. Esta distribución puede usarse para generar variables aleatorias, variando los parámetros lambda. También la mayor parte de las distribuciones conocidas pueden ser aproximadas mediante esta técnica. Vamos a hablar ahora sobre cómo graficar la distribución lambda generalizada. Para graficar la densidad de los parámetros lambda 1 a lambda 4, se debe evaluar la función de densidad en el eje Y contra la función percentil en el eje X. Dado que la función lambda se utiliza para generar variables aleatorias de diferentes distribuciones de probabilidad, esta puede tomar distintas formas en sus gráficas. Entonces, a continuación vamos a mostrar unas cuantas gráficas para ejemplarizar esto. Las gráficas que vamos a mostrar todas tienen sesgo fijo y se varía la kurtosis, y todas tienen una media 0 y varianza de 1. Antes, los valores que se utilizan para graficar de los parámetros se obtienen de esta tabla, donde uno ingresa el valor de kurtosis y de sesgo que quiere y escoge ahí los valores de los lambda. Aquí podemos ver dos gráficas distintas. En esta tiene el sesgo 0 y en esta el sesgo 1 y se varían las kurtosis. Podemos ver que esta se aproxima bastante a una distribución normal. En esta, con lambda 3 igual a 0, se aproxima a una función exponencial y los cuatro momentos de esta función son bastante similares a los de una función exponencial. En la tabla 2, que la tabla que vimos ahorita es una pequeña parte de esta, se muestran los valores de sesgo y kurtosis con media y variancia 1, según los cuales se estiman los parámetros. Esta tabla, que no se incluye en la presentación por el tamaño, es esta. Como pueden ver, es bastante grande, pero aquí hay una gran cantidad de valores lambda que se pueden elegir para realizar las gráficas de densidad. Bueno, si los valores de la varianza de la media y el sesgo y la kurtosis son conocidos, simplemente se toman los valores lambda de la tabla que acabamos de ver. Y si si el sesgo es negativo, entonces se toma el valor absoluto y se realiza este proceso que consiste en encontrar los valores de lambda 3 y lambda 4, se intercambian sus valores y se cambia el signo de lambda 1. Bueno, la varianza 1 y media 0 se utiliza para facilidad en los cálculos, pero si uno necesita diferentes valores de estos, simplemente se multiplica el resultado por la varianza
y se le suma la media y se obtienen los valores que pues, se requieren para esto. Esta versión que mostramos es una versión corregida y extendida de la versión que creó Taddy Kamala. Él había computado unos valores específicos de sesgo y kurtosis y lambda 3 y lambda 4, solucionando unas ciertas ecuaciones no lineales que se obtenían, y posteriormente esta tabla se mejoró utilizando un método de simplex para minimizar funciones, pues da esta función, y se minimizó de tal manera que lambda 3 y lambda 4 fueran positivos siempre, de modo que esta restricción siempre se cumple, que estos parámetros sean siempre del mismo signo. Simulación de sistemas. Es el proceso en el cual se trata de imitar las características relevantes de una organización. La simulación de sistemas es, según Robert Shannon, el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. Tenemos así como resultado de la simulación el pro de lograr la mejora de sus objetivos. La simulación de sistemas estocásticos complejos es una forma de crear vida artificial. Un sistema estocástico es el cual posee un comportamiento no determinístico. Esto significa que el estado subsecuente del sistema se determina tanto por las acciones predecibles del estado actual como por un elemento aleatorio. La mayoría, si no todos los sistemas de la vida reales son estocásticos. Su comportamiento puede ser medido y aproximado a distribuciones y probabilidades, pero rara vez pueden ser determinados por un solo valor. Sistema complejo. Es una estructura funcional que tiene un conjunto de entidades y de propiedades que determinan las relaciones entre ellas. Cuando el número de entidades, relaciones y propiedades es grande, el sistema se considera complejo, ya que no basta con una gran cantidad de elementos que intercambien información para tener un sistema complejo, sino que esta complejidad será determinada por qué tan dependientes sean las variables del sistema entre sí y qué tantas propiedades emergentes posean. Modelado de elementos. Un elemento del sistema se puede modelar formalmente a través de un autómata, el cual posee una quíntupla que lo define. Epsilon es un conjunto de estados que puede contener la máquina. Sigma sub e es el alfabeto de entrada del autómata. Sigma sub s es el alfabeto de salida del autómata. Delta es la función de transición o la relación del siguiente estado para la máquina dado por un estado anterior. Y psi es la relación de respuesta del autómata. Dinámica y adaptación de sistemas. Una de las características más importantes de los sistemas complejos es su tendencia al cambio en función de tiempo-espacio. Esto se conoce como la dinámica del sistema. Esta propiedad normalmente se representa por ecuaciones diferenciales y o diferencias en sistemas de naturaleza continua y discreta respectivamente. Normalmente esta clase de ecuaciones son bastante difíciles de solucionar, pero afortunadamente este problema se puede abordar, por lo menos en parte, mediante la teoría de sistemas adaptativos y la simulación de sistemas estocásticos. Inicialmente el concepto de adaptación de sistemas complejos se considera como una forma de aprendizaje, que al igual que la dinámica del sistema ocurre en la función de la variable independiente tiempo-espacio. En consecuencia, la adaptación está ligada funcionalmente a la dinámica y naturalmente al concepto de entropía entendido como la característica de los sistemas que los hace tender al desorden, como se muestra en la diapositiva. Por otro lado, existen dos propiedades de estudios de sistemas de complejos adaptativos, la estabilidad y la robustez. En primer caso, se dice que un sistema es estable cuando, ante cambios en el ambiente, existe una persistencia en la tendencia teleológica de la estructura funcional.
Similarmente, un sistema se dice robusto cuando persiste la tendencia teleológica ante las fallas de las entidades o subsistemas que lo componen. Un sistema es adaptativo es aquel que modifica su estructura para mantener o mejorar los objetivos en un ambiente cambiante. En consecuencia, se define como un sistema adaptativo mediante la cuádrupla, entendida por epsilon, omega y tau, donde epsilon es el conjunto de todas las redes de autómatas posibles, E sub k. Omega se entiende como el conjunto de operadores W sub j que modifican las redes de autómatas con W sub j atado a epsilon que va hacia P, con P un conjunto de distribuciones de probabilidad multivariadas sobre epsilon. Y es el conjunto de posibles entradas al sistema desde el ambiente, y tau es una aplicación dada de I por epsilon que va a omega. De forma que si consideramos a t como un elemento de tiempo-espacio, se cumple lo siguiente. La, la ecuación que dice que I de tau depende de I y depende también de epsilon, que genera un estado W sub t que pertenece a omega. Y este W sub t, dependiendo de epsilon a la t, genera un P de t más 1. Las variables aleatorias nuevamente juegan un papel muy importante en este enfoque. Otro concepto muy importante es aquel de suprasistema adaptativo. Un suprasistema en sí mismo es una estructura funcional conformada por sistemas complejos. Un caso típico se tiene como un ecosistema en donde varias especies, un conjunto de sistemas, interactúan en un ambiente común. Esta situación puede modelarse como una red de redes adaptativas. Esto es formalmente el suprasistema SS, se expresa en una dupla M y RA sub I, donde M es un multigrafo y RA sub I es la iésima red adaptativa del modelo del suprasistema. Nuevamente las relaciones establecidas en M pueden ser estocásticas. En este caso se dice que el suprasistema es de aprendizaje. Simulación estocástica generalizada. Una vez constituida la red adaptativa de autómatas, puede simularse mediante variables de construcción, mediante la construcción de generadores de variables aleatorias a través de la distribución lambda generalizada, como habíamos especificado en los generadores de variables aleatorias arriba. Estos generadores son utilizados en la simulación de las relaciones estocásticas de los autómatas de aprendizaje y en la selección de operadores en el plan adaptativo.